Ya está. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir, por conectaros a este meetup de Madrid Gug Online. Es el primero online que hemos hecho. Antes de esto hemos estado haciendo un par de podcasts. Y nada, muy rápido. Presento el grupo. Somos el grupo de Groovy de la Comunidad de Madrid. Ahí tenéis nuestra web. Grabamos todos los vídeos, los subimos luego a la web. Tenemos ahí como 6 o 7 años de vídeos grabados. Y ahí tenéis nuestro Twitter, el del grupo y el mío, si queréis proponer algún tema, dar alguna charla, ahora que es todavía más fácil porque no hay que moverse a ningún sitio. eh, Nada, nos lo decís y lo movemos. Más, tenemos un Open Collective que lleva funcionando ya, no sé si hará un año, pero a lo mejor casi. Por lo menos más de 6 meses, sí. Y nada, básicamente para mantener un poco el grupo, los gastos mínimos que tenemos de dominio, los certificados, el Meetup y poco más. Ahí tenéis la URL. Si queréis colaborar con algo, pues siempre es bienvenido. Y finalmente nuestros sponsors. Adaptavis, que nos paga actualmente, está pagando el Meetup y hoy estamos de hecho usando la plataforma de Zoom suya para hacer esta charla. B2Boost es un sponsor recurrente en el Open Collective. Es una empresa bastante grande, tiene muchos desarrollos en Grails. JetBrains nos sponsoriza con licencias. Al final del meetup, los que os hayáis apuntado, no os vayáis y sortearemos un par de licencias. OCI, que nos pagaba las cañas que teníamos después. Hoy cada uno que se tome la caña o la Coca-Cola, lo que quiera en su casa. Y Gritch, que paga la capturadora con la que grabamos los meetup cuando estamos físicamente en algún sitio. Y poco más. En principio estáis todos muteados y sin poder encender la cámara. No os portéis mal para que no tengamos que echar a nadie. Si queréis hacer cualquier pregunta durante la charla, utilizad el chat público para que todo el mundo la vea y al final de la charla lo que haré será, para que Alberto no tenga que estar leyendo ni nada, yo le iré leyendo las preguntas una detrás de otra y así Alberto las puede conectar. Y con esto nada, dejo de compartir y cuando quieras, Alberto, dale caña. Pues ahí que vamos. Bueno, bienvenidos a todos a este Meetup. Eh, Hoy os vengo a hablar un poco de un plugin que he creado recientemente para IntelliJ. Realmente es para varios productos JetBrains, ¿vale? Por ejemplo, podéis utilizar este plugin con Android Studio. O por ejemplo con IntelliJ Community Edition o IntelliJ Ultimate, que es la versión de pago, ¿vale? Pero en el fondo lo que os quiero contar en esta charla es cómo crear tu propio plugin para las herramientas JetBrains, ¿vale? Y qué es lo que he ido aprendiendo yo mientras lo creaba. Para los que no me conozcáis, soy Alberto de Ávila, @Alberto_de Ávila en Twitter, por si me queréis seguir o queréis las slides que las subiré, acceso al repositorio donde está este proyecto creado, etcétera, ¿vale? Soy Team Lead en Salenda. Para los que no conozcáis, que seguro que la mayoría lo conocéis, pero bueno, Salenda es una empresa de desarrollo del software que estamos en Madrid y el año pasado nos adquirió Adaptavist. Adaptavist es uno de los principales partners de Atlassian a nivel mundial. Tiene más de 20 aplicaciones para diferentes productos Atlassian. Si no sabéis qué es Atlassian, pues probablemente conoceréis Trello o Jira o Bitbucket, que son, digamos, sus tres principales herramientas, aunque tiene más. Tenemos un montón de sedes. En España estamos en Madrid, en Sevilla, estamos en Londres, en Estados Unidos, ya veis, unas cuantas localizaciones entre Nueva York, San Diego, Dallas, uno de los Springfields, y también tenemos sede en Malasia y en, en, eh, en Estonia, creo que era, si no me acuerdo mal. Vale, bueno, os voy a contar un poco por qué decidí crear este plugin. Entonces, una de las cosas que se estaba encontrándome en el proyecto en el que estoy trabajando actualmente es que gestionábamos muchos tests, por un lado, y luego, por otro lado, que
teníamos tablas de datos muy grandes, ¿vale? Antes de meterme en detalle, me gustaría que si alguien no conoce nada de Spock, que lo pusiera en un comentario en el chat para que pueda explicarle brevemente qué es lo que es Spock. Pero si todo el mundo lo conoce, pues me lo salto. Le doy tiempo mientras voy enseñando la siguiente slide. Está diciendo por aquí Carlos Jaime que no lo conoce. Vale, bueno, pues cuento rápidamente. Spock es un... Voy a enseñar otro slide, ¿vale? Voy a irme a esta, ¿vale? Spock es un framework de testeo, ¿vale? Para el mundo, el ecosistema Java, ¿vale? ¿Qué cosas nos permite hacer Spock? Pues lo primero es que la principal característica es que se definen bloques dentro de un test, ¿vale? Entonces, vale, por ejemplo, en este estamos definiendo qué es lo que se espera en el bloque spec, y en el where lo que estamos definiendo es una tabla de datos, ¿vale? Esta tabla de datos lo que va a hacer es definir unas variables, en este caso van a ser A, B, C y D las variables, y por cada una de las filas se va a ejecutar el test una vez, ¿vale? Comprobando pues que si está correcto el test o no, ¿vale? Eso digamos a nivel general. Está muy bien porque de los bloques más utilizados, aquí he puesto el spec y el where porque me ocupaban menos, ¿vale? Pero en general se suelen definir los tests con given, when, then, ¿vale? En el given definimos cuáles son los datos iniciales que me hacen falta para mi test. En el when lo que queremos testear, pues si es un método o si es una llamada a un API o lo que queramos. Y en el then solemos poner pues las comprobaciones que queremos hacer para asegurarnos de que nuestro test está funcionando o no, ¿vale? Entonces, en este plugin que yo he creado habla todo el rato sobre las tablas de datos, ¿vale? Que son este bloque where que veis en esta diapositiva. Y básicamente se trata de eso. Cuando tienes muchas filas de datos, a veces es difícil gestionarlo, ¿vale? Y esto es lo que vengo un poco a contar aquí, ¿vale? Entonces, el primer problema que nos encontrábamos aquí era que teníamos muchas filas de datos, ¿vale? Pensar a lo mejor pues 30, 40 filas de datos, ¿vale? Hay casos en los que más, ¿vale? Pero por lo general, aunque hubiera 20 filas, ¿vale? Y teníamos un problema que era que cuando nos fallaba una fila, nos fallaba la fila 16 o la fila 25. Entonces, quiero decir, muchas veces teníamos que andar contando de forma manual cuál es ese caso 25 que ha fallado y que el resto no, ¿vale? Para, oye, pues comentarlo, debuguear ese caso, etcétera, ¿vale? Muchas veces, para diferenciar, cuando tienes muchas líneas, nosotros lo que hacemos es dar un salto de línea, ¿vale? Entonces, pues cada X casos, dar un salto de línea. Entonces, eso tampoco facilitaba de tal manera que pudieras ver en qué línea se iniciaba los casos y en qué línea y sumarle, digamos, 25 o el número de test que fallara para saber qué línea era, porque tenías que sumarle también pues, el número de salto de línea que hubieras dado. Entonces, este empezó siendo el principal problema que yo quería resolver a la hora de construir mi plugin, ¿vale? Otro de los casos que me pasaba también mucho era que una vez que tenía una tabla de datos definida, cuando quería agregar una columna, pues era un coñazo porque tenía que ir rellenando fila a fila. Incluso aunque usara el multipuntero, que a lo mejor algunos lo conocéis, que básicamente es que tú puedes en IntelliJ puedes definir varios punteros de tal manera que puedes escribir a la vez en varias líneas, ¿vale? Pero era un poco tedioso porque tenía que ir haciendo clic una vez por cada línea y si tenía muchas líneas, pues no me parecía muy rentable. Y luego un último caso, digamos así, general, que era que muchas veces me daba cuenta que las tablas de datos no contenían todos los casos que había que probar. Es decir, una vez que introducía yo los datos a mano, le decía, oye, pues prueba el caso tal, tal y tal. A veces me pasaba que me dejaba un caso sin probar porque se me había olvidado, porque a lo mejor cuando tienes 3 columnas y tienes valores booleanos, pues es fácil saber si te falta un caso o no. Pero cuando tienes muchas columnas, que tienes 5, 6, 7 columnas, se hace un poco difícil saber si tienes cubiertos todos los casos o no. Entonces eso digamos que fueron los 3 principales piezas que me llevaron a crear este plugin, ¿vale? Entonces, intenté buscar a ver si había alguna manera de resolver estas cosas, pero no encontré nada. Entonces dije, bueno, pues oye, yo creo que la mejor solución es crear un plugin para IntelliJ que me permita hacer estas cosas.
El plugin está disponible, lo podéis descargar, ¿vale? Lo podéis descargar en diferentes maneras, pues a través de la página de plugins de dentro de la herramienta, ¿vale? Si os vais, digamos, a la parte de preferencias, veis el apartado plugins y si buscáis por Spock, pues el del icono de la mano de Spock es el plugin que yo he creado. También podéis acceder a la web de JetBrains, de los plugins, ¿vale? En esa web vais a encontrar plugins para todas sus herramientas, ¿vale? No solo para IntelliJ, también para PHP Storm o para WebStorm o lo que sea, ¿vale? Y también tenéis disponible el código, ¿vale? Que luego en las slides finales tengo puesto un enlace al repositorio y también lo tenéis en mi Twitter. Entonces, a través de explicaros cómo he ido creando yo este plugin, quiero explicaros cómo podréis hacer para crear vuestro propio plugin, sea lo que sea que quisierais hacer. Entonces, como a los programadores lo que nos gusta es el código, no sé si se ve bien o tengo que subir la fuente. Hazlo un poquillo más grande por si acaso. ¿Sí? Vale. A ver si no recuerdo mal. Esto era aquí, aquí. Aquí. ¿Así? Venga, vale. Vale, entonces, este es el plugin que yo he creado, ¿vale? Este plugin, luego iré contando la estructura y cómo se genera un nuevo plugin, pero quería empezar primero hablando de código, ¿vale? Porque me parece mucho más interesante que empecemos hablando de qué es cada cosa, ¿vale? Entonces, un dato curioso que quería contaros es que al principio de empezar a construir la herramienta, pues lo hice en Java, ¿vale? Hasta que acabé todas las funcionalidades y dije, oye, pues voy a probar si se puede hacer en Groovy, porque yo al principio pensaba que IntelliJ no lo iba a permitir, pero sí, sí se permite, ¿vale? Lo único es que o sea, esto no deja de ser un proyecto Gradle y tiene una dependencia de Groovy, ¿vale? Con lo cual, como veréis, todo está programado con Groovy, ¿vale? Entonces, voy a empezar a explicaros, no os voy a explicar todas las clases, solo voy a ir recorriendo algunas, explicando pues las cosas más interesantes que tiene cada una de las clases y para que entendáis cómo lo he ido construyendo. Entonces, en esta primera parte os quiero hablar de este caso, ¿vale? Bueno, lo primero os voy a enseñar un poco de qué va la vaina porque a lo mejor no lo entendéis, ¿vale? Si no habéis utilizado el plugin, que deberíais, el plugin básicamente lo que hace es que crea un menú, ¿vale? Darme un segundo que tengo que mover el menú de... A ver. Ya está. Vale. Entonces, crea un menú dentro del menú Tools, que se llama Spock Data Table, ¿vale? Y crea una serie de opciones, ¿vale? Y cuando ejecuto una de ellas, pues hace unas determinadas cosas, ¿vale? Entonces, os voy a empezar explicando el caso de comentar, de saber qué número de caso es, por ejemplo, esta fila, ¿vale? Entonces, cuando yo le digo que escriba el número de casos, ¿vale? La solución no es la más elegante, ni es ni es la mejor, pero funciona. Quiere decir, al final agrega un comentario de un tamaño fijo que permite agregar hasta 9.999 líneas, que creo que son suficientes casos, y entonces... de esta manera, de un vistazo muy rápido, podemos saber cuál es el caso, pues por ejemplo, imagina una tabla así, ¿vale? Imaginad que me ha fallado el 25, ¿vale? Pues directamente ya sé cuál es, ¿vale? Entonces, voy a empezar hablando de este caso, ¿vale? Dejarme que lo voy a parar. Vale, entonces, si os habéis dado cuenta, tenemos diferentes acciones que podemos lanzar en nuestro editor de código. Cada una de esas acciones que se pueden lanzar es una clase diferente, ¿vale? Entonces, esa en concreto de comentar el número de casos es esta, ¿vale? En general, estas clases tienen un par de constructores, ¿vale? Que te obliga JetBrains a que los defines así porque las APIs con las que interactúa así lo necesitan, ¿vale? Y tu clase tiene que extender de an action, ¿vale? Que ahora veremos qué implicaciones tiene, pero básicamente son dos.
uno, que hay un método que se llama action performed, ¿vale? Que es básicamente que cuando se ejecuta la acción, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vale? Y otro método aquí abajo del todo, que la verdad es que para mí es igual en todas las clases, pero que nos permite ocultar y o habilitar los botones, ¿vale? En este caso yo le estoy diciendo que habilite los botones o este botón en concreto de comentar el número de casos siempre que el proyecto sea distinto de null, ¿vale? Y el proyecto no es más que el proyecto, o sea, una referencia lógica a este proyecto, ¿vale? Y por ahí empezamos a aplicar un poco los conceptos necesarios para, que son estos 4, ¿vale? Para trabajar en este caso, ¿vale? Del evento que dispara cuando tú haces clic en el botón, vamos a tener 2 cosas. Lo primero es en qué proyecto has lanzado ese botón, ¿vale? Porque, por ejemplo, podemos tener varios proyectos abiertos dentro del mismo editor de código. Y podemos tener, o sea, y vamos a tener también el editor, ¿vale? Que es igual la representación lógica de lo que es el editor de código de IntelliJ, ¿vale? Además vamos a tener el documento, que es el fichero, ¿vale? La referencia lógica al fichero, y el carro, ¿vale? Que es donde tenemos el cursor situado, ¿vale? El cursor es un elemento muy importante dentro de todo este plugin porque vamos a tener que utilizarlo para movernos a través del código de nuestro fichero que estemos leyendo, ¿vale? O que queramos modificar. Podemos obtener todo el texto, pero quiero decir, cuando queramos escribir en algún sitio, tenemos que situar no situar el cursor, pero saber en qué posición queremos escribir. Además ocurre una cosa y es que podemos ir de línea en línea, pero como mejor se entiende el movimiento a la hora de movernos en un fichero, es con los movimientos relativos, ¿vale? Que esto es una de las cosas que peor documentada está y que a mí me costó un poco encontrar, ¿vale? Y es que básicamente cuánto te quieres mover con respecto a una posición, ¿vale? En la que esté tu cursor, ¿vale? Imaginaos que mi cursor está ahí. Yo lo que le estoy diciendo con el método move caret relatively, le estoy diciendo que se mueva una línea abajo, ¿vale? Entonces, él simplemente se mueve, independientemente de si hay espacio, hay contenido o no hay contenido o cuánto contenido haya, ¿vale? Para que se entienda un poco mejor, supongamos que esta posición del puntero tiene un offset de, yo qué sé, 1300, ¿vale? Eso significa que hasta este carácter hay 1300 caracteres por delante, ¿vale? Incluyendo todo, ¿vale? Saltos de línea, comentarios, etcétera, ¿vale? Si yo le digo que se mueva una línea hacia abajo, él se va a mover directamente a la misma posición en la línea de abajo, independientemente de cuántos caracteres haya aquí, ¿vale? Es decir, si yo borro así, si yo estoy aquí y me muevo hacia abajo, se va a mover a la misma posición, ¿vale? Al principio esto es un poco engorroso y un poco tedioso de gestionar, ¿vale? Porque hay que decir, mueves el carro, pero a lo mejor no estás en la posición adecuada, o hay un espacio de más, o hay un tabulador y tú esperabas que hubiera 4 espacios. Hay que tener un poco cuidado cuando nos movemos con el carro, ¿vale? Hay otra opción y es movernos a un determinado offset, ¿vale? Es decir, si yo estoy en el 1300 en esta posición y me quiero ir al 1500, sea donde sea, pues le digo, oye, pues muévete al 1500. Y entonces se pone, pues, por ejemplo, aquí, donde corresponda a la posición 1500. De este fichero lo que os quiero contar también es 2 cosas muy básicas, ¿vale? Cómo escribir en la posición actual, ¿vale? Entonces, me voy a venir aquí abajo. Vale. Entonces, es tan sencillo como que en el documento tenemos un método que se llama insertString, ¿vale? Que le decimos una posición, un offset, en el que queremos insertar algo y lo que queremos insertar, ¿vale? En mi caso, pues si os dais cuenta, pues es básicamente el comentario del número de caso en ese where, ¿vale? Pero para hacer esto tenemos que hacerlo dentro de bueno, en Groovy es una closure, en Java un runnable,
básicamente necesitamos llamar al run write command action para poder ejecutar esa acción de escribir, ¿vale? También para borrar, ¿vale? Es decir, cualquier cosa que edite el contenido del fichero en el que estamos o con el que queramos trabajar, pues tenemos que hacer esto, ¿vale? Vale, yo en todo el rato estoy trabajando sobre el documento actual porque realmente la idea de mi plugin es esa. Pero eso no quiere decir que no podáis trabajar con otros documentos, ¿vale? Para eso también está el project, porque con el project podemos buscar ficheros o incluso crearlos de nuevo, ¿vale? No lo sé, es decir, suponer un plugin que quiero que me genere la documentación en un fichero aparte, ¿vale? Pues podría recorrer este fichero e irlo metiendo en un documento en una determinada ruta, etcétera, ¿vale? Vale, una de las cosas que me encontré graciosas desarrollando esto es que para intentar cubrir, voy a arrancar otra vez la aplicación, entonces, para intentar cubrir todos los casos, básicamente, ¿cómo resolví este problema? Digamos que un poco de forma rudimentaria, ¿vale? Yo lo que hacía era buscar la palabra where dos puntos, ¿vale? Y comprobar si tenía, si las siguientes líneas tenían esta estructura, ¿vale? Básicamente la barra. ¿Por qué esa estructura? Porque si tuviéramos esta estructura, ¿vale? Que también es un where válido, en el que solo se van a comprobar dos iteraciones en las que foo vale false o foo vale true, ¿vale? En este caso no me interesa poner los casos y no los voy a poner, ¿vale? Entonces, buscaba estas líneas que tuvieran este formato y si lo tenían, pues generaba la línea, ¿vale? Ignorando pues los saltos de línea, ¿vale? La gracia de todo era cuándo parar, ¿vale? Porque, pues oye, en general siempre va a haber una línea en la que solo va a haber una llave de cierre, ¿vale? Pero ¿qué pasa si tenías un problema de un error de sintaxis, ¿vale? Imaginar que, por ejemplo, teníamos esto, por cualquier motivo, ¿vale? Esto no compila, ¿vale? Pero tú con el plugin puedes seguir trabajando, ¿vale? El plugin no comprueba si el fichero compila o no compila. Podría hacerse, ¿vale? Pero creo que es un poco más avanzado que lo que yo estoy haciendo. ¿Qué me pasaba? Que si no tenía cierres, se generaba un bucle infinito porque no encontraba el final y seguía agregando el número de casos, aunque no hubiera una fila con caso. Y entonces, al final, el editor de código, pues, petaba de memoria y tenía que matar el proceso, ¿vale? Con lo cual, hay que tener un poco cuidado cuando trabajéis y creéis algún plugin, que este tipo de casos pueden ocurrir, ¿vale? Y que además lo que va a poder pasar es que se rompe el editor, ¿vale? O sea, que decir, hay que matar el IntelliJ y volver a arrancarlo, ¿vale? Con lo cual, cuidado con lo que hacéis. Lo siguiente que me gustaría enseñaros es pues la parte contraria a este, ¿vale? Que decir, una vez que ya tenemos los casos y que ya hemos arreglado nuestros tests, oye, pues dije, borrar esto a mano es un coñazo. Es decir, tiene que haber una opción de que se permita, ¿vale? Entonces, con esa otra opción del menú se encarga de borrarlos automáticamente, ¿vale? ¿Qué os quiero enseñar de esta parte? Vale, pues algunos métodos o utilidades que fui descubriendo según iba avanzando en el desarrollo y que probablemente me hubieran venido bien de conocer desde el principio, ¿vale? Por ejemplo, que yo le doy un offset, ¿vale? Aquí a lo mejor no tiene sentido, ¿vale? Pero lo he puesto aquí para que vierais un poco cómo usarlo, ¿vale? Es decir, dado un offset que te diga qué número de línea es, ¿vale? Es decir, al principio yo me rompía la cabeza y tenía que ir estando sumando offset o teniendo el control sobre eso porque no sabía en qué línea estaba ni porque todas las líneas no tienen el mismo tamaño, ¿vale? Entonces era un poco coñazo. Entonces, descubrí que hay unos métodos muy útiles, como puede ser el getLineNumber dado un offset, ¿vale? Que te devuelve el número de línea en el que estás. Pero luego también hay otro, digamos que un poco la utilidad contraria, ¿vale? Están estos dos métodos. Que lo que te hacen es que te dicen el offset inicial y el offset final dado un número de línea, ¿vale? Es decir, si estamos en la línea 77, ¿vale? Pues o en la 76, por ejemplo, pues el line start offset serán, pues, el número de caracteres que hay hasta aquí. Pues el 2802, ¿vale? Que está aquí, por si no se ve, está aquí abajo, ¿vale? Y el final de esa línea, pues lo mismo, pero sumado 55, pues el 2857, ¿vale?
De esta manera es muy fácil saber, pues, oye, ¿cuánto offset tiene mi línea? O cuánto tamaño, o cómo obtener el tamaño, una línea, por ejemplo. Pues eso es fácil. ¿Por qué? Porque yo me hice aquí un método que es bastante, que era bastante común en todas las clases y lo saqué a una clase de Content Utils, que dado el carro, ¿vale? Para saber, porque yo aquí lo que quiero obtener es la línea actual, ¿vale? Por ejemplo, pues esta lo que me diría es esto, ¿vale? Y el documento del que tiene que sacar el texto, lo primero que hago es calcular la línea en la que estamos, ¿vale? Aquí me diría que estamos en la línea 31 y luego con el comienzo y el final, obteniendo el offset de comienzo y de final de esa línea, me daría el contenido de la línea, ¿vale? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿cómo borrar una línea, ¿vale? Como veis, son operaciones como muy primitivas, porque al final, aquí está, estamos trabajando con un fichero, pero que es de código Groovy o de código Java, ¿vale? Da igual, lo trata igual, pero lo hacemos como de forma muy rudimentaria, ¿vale? Como si fuera un fichero de texto plano. Hay otras maneras de trabajar en los plugins de JetBrains con los ficheros Java, ¿vale? Es decir, hay un API que te permite gestionar y saber el árbol de clases o los métodos que tiene una clase, pero por ejemplo para lo que era mi plugin no tenía mucho interés en saber ese tipo de cosas, ¿vale? Yo solo quería tratar el fichero de texto, me daba igual que fuera una clase, una subclase o cuántos métodos tuviera, ¿vale? Digamos que eso es algo más avanzado. Al final yo este plugin, de la manera en la que lo fui creando, o sea, mi idea primigenia era solo saber el número de casos y deshacerlo, ¿vale? Y al final poco a poco fui agregando funcionalidades porque me parecía muy útil y porque me parecía muy entretenido hacerlo. Entonces, al final creo que quedó un plugin pues bastante, bastante gracioso. ¿Qué más? Sí, comentaba lo de borrar línea, vale, pues básicamente solo le tenemos que decir un offset, ¿vale? ¿Por qué un offset inicial y final? ¿Vale? Porque no siempre queremos borrar toda una línea, ¿vale? Podemos querer borrar ciertas palabras o la parte final o lo que corresponda. ¿Qué más? Vale. Y ya más o menos, digamos, el tercer caso, ¿vale? Que os voy a contar, que es el de agregar una nueva columna, ¿vale? Bueno, da igual, lo hago aquí. Vale, entonces, el caso de agregar una nueva columna, lo primero es que dice que le puse una sintaxis, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponerle que este no tiene, true, false. Vale. Decidí ponerle un poco esta sintaxis, un poco porque me vino en gana. La verdad es que a lo mejor no tiene mucho sentido o no es muy útil, pero no sé, me parecía interesante, ¿vale? Una de las cosas que a lo mejor extraña un poco, o que le pasó, por ejemplo, a mi compi la semana pasada, es que aquí puso una coma, ¿vale? Y ahora explico por qué no se puede una coma, ¿vale? Primero voy a demostrar cómo funciona y ahora vemos por qué para separar los casos no se puede utilizar una coma. Entonces, cuando presionamos el Add Select Column, básicamente nos agrega los mismos casos que había con el valor true y los mismos casos pero con el valor false, ¿vale? Vale. Lo deshago, ¿vale? Como veis, fijaros cómo lo ha ido haciendo, ¿vale? Ha ido agregando como línea a línea y luego los casos finales los agrega todos juntos, pero eso es bueno, por cómo lo he hecho yo, ¿vale? Que ahora si queréis os lo cuento un poco, ¿vale? ¿Por qué no se permite la coma? Vale, pues porque a mí me parecía muy interesante casos como el que veis en la columna D, ¿vale? En la columna D tenemos una lista de valores, ¿vale? Entonces, si yo quisiera una lista de valores, era un poco más complejo gestionar cuando una coma pertenecía a una lista de valores que quiero agregar o cuando no, ¿vale? Voy a poner un ejemplo porque creo que se va a entender mucho mejor. Es decir, si yo quiero agregar esto, dos listas, por ejemplo, o un mapa, ¿vale? Es decir, eso tiene comas entre medias, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, el carácter separador de los casos es la almohadilla, ¿vale? Para que no se
¿Lo podía haber hecho con la coma? Sí, pero me pareció un poco más follón para hacerlo y decidí hacerlo así, ¿vale? Entonces, de esta manera rápidamente se genera, pues eso, un valor 1,2, ¿vale? Una lista de dos valores, el valor 1 y valor 2, y otra lista con el valor 5 y 6. Como pasó en el caso anterior, pues me encontraba el caso en el que digo, vale, ves que quiero borrar esta columna, ¿no? Entonces, pues al final creé una opción de borrar columna, ¿vale? Entonces, si seleccionamos el nombre de la columna que queremos borrar, pues me quita todos los casos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, no es tan listo como para saber que estos casos se repiten con estos, ¿vale? No quería entrar en tanto detalle ni en tanta complejidad, pero sí tener la habilidad de, por ejemplo, borrar una columna de en medio, que me parece un coñazo, ¿vale? Sobre todo cuando tienen longitudes variables, como por ejemplo puede ser aquí, ¿vale? Que aquí estamos definiendo un 0 de tipo long, un 1, una lista, o por ejemplo aquí una closure, ¿vale? Cuando tienen tamaños diferentes es un poco coñazo. O salto de línea, ¿vale? Yo, ¿cómo lo solía hacer? Pues imaginar que quisiera borrar la columna C, ¿vale? Yo lo que hacía aquí era abrir el multicursor y seleccionar lo que quisiera borrar, ¿vale? Y luego irme n casos hacia abajo, ¿vale? Pero ya, si os dais cuenta, me sobraba un carácter, tenía un carro, mejor dicho, tenía que quitarlo, etcétera, ¿vale? Entonces es un poco tedioso de gestionar. De esta parte, ¿qué es lo que os quería contar? Vale, pues me voy al código. Entonces, si os das cuenta, la estructura es siempre la misma, ¿vale? Los dos constructores, la clase hereda de unAction y la función principal de actionPerformed es la que gestiona todo, ¿vale? Lo primero es cómo se selecciona el texto, ¿vale? O mejor dicho, cómo obtenemos el texto seleccionado, ¿vale? Dentro del editor hay un objeto que se llama SelectionModel y que con el atributo selectedText podemos obtenerlo, ¿vale? La versión de Java, por cierto, ahora que estoy recordando todo esto, era mucho más verbosa, ¿vale? Porque aquí tienes que hacer pues el get selection model, ¿vale? Sabía poner la misma versión, ¿vale? Get selected test, ¿vale? Cuando en Groovy, al final, al no tener que utilizarlos, poder acceder directamente a los atributos es mucho más rápido y menos verboso. Vale, una cosa que os quería contar aquí es, por ejemplo, qué pasa cuando intentamos agregar una nueva columna y no tiene el formato esperado, ¿vale? Por ejemplo, hacemos algo como esto, yo qué sé. ¿Vale? Le falta el corchete de apertura, ¿vale? Entonces, yo lo que pensé es, pues, directamente mostrar como un alert, ¿vale? Una ventana modal en el que se indique, oye, asegúrate del formato, la estructura que tiene que ser es esa, ¿vale? Entonces, para mostrar ese tipo de mensajes, pues, muy fácil. Solo hay que llamar a una clase que tiene un método estático, el showMessageDialog, ¿vale? Que le dices en el proyecto en el que tiene que mostrar esa ventana de error, el mensaje que queréis que muestre, ¿vale? Y el título. Y si queréis poner un icono, ¿vale? Aquí las grandes aplicaciones pues gestionan sus propios iconos y demás y se pueden tener dentro de la aplicación y utilizarlos, ¿vale? ¿Qué más? Ah, sí, interesante. Creo que es obtener... Ah, sí, eso, el coger el texto seleccionado, el mostrar el dialog, que ya lo he contado. Ah, y la línea actual, que ya lo había contado. Vale. Entonces, más o menos hasta aquí, más o menos cubre todas las partes, digamos, del API o las APIs que tenéis que utilizar para gestionar vuestros plugins, ¿vale? Una vez que llegué hasta aquí, pues evidentemente creé el resto de funcionalidades, ¿vale? Pues por ejemplo lo que he dicho, el remove spoke case, ¿vale? Que es básicamente borrar una columna. Reemplazar un valor de una columna, ¿vale? Pues me pasaba mucho que, por ejemplo, si teníamos esta columna, por ejemplo, que tenía el valor 1 y ahora había pasado a ser el valor, mira, lo tengo aquí en este ejemplo, ¿vale? En esta tabla, por ejemplo, el true ahora tiene que ser el valor v, ¿vale? En formato string, pues me parecía un coñazo tener que reemplazarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque generalmente dentro de estas tablas también había otros valores que eran booleanos, con lo cual no me valía con hacer un replace all. En este caso a lo mejor sí, ¿vale? Pero pensar, por ejemplo,
que quiero sustituir estos unos por 7, ¿vale? Quiero sustituir estos valores, pero no estos, ¿vale? Que están en esta columna de la derecha, ¿vale? De esa manera pensé que sería útil tener esta funcionalidad y que cuando hiciéramos... aunque no se vea porque está... A ver. Es que aquí no tengo instalado el plugin de reformatear el texto, ¿vale? Pero bueno, básicamente están aquí donde antes había una V, o sea, un true, ahora hay un string con V, ¿vale? Y si lo voy deshaciendo, el cambio, vais viendo cómo lo va aplicando línea a línea, ¿vale? Vale, una vez que tuve esto, la funcionalidad que se me ocurrió después fue generar una tabla, ¿vale? Para generar una tabla al final, lo único que tenía que definir, es decir, con el mismo formato con el que agrego una columna a una tabla, pues solo tenía que definir, pues esto, qué cosas permito, ¿vale? Entonces se pueden definir pues un montón de cosas, pues valores booleanos, numéricos, closures, objetos, listas, ¿vale? Creo que si hay algún caso, alguna vez os encontráis algo que no funciona, pues me escribís o me lo reportáis en GitHub y lo agrego, ¿vale? Y le doy soporte. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Lo único que tenía que hacer era parsear este contenido de esta línea y generar los n casos que hubiera, ¿vale? Voy a generar la tabla para que lo veáis. ¿Vale? Entonces, como veis, estoy generando todos los casos con las posibilidades que había contemplado para estas variables, ¿vale? Una vez que más o menos tuve completo esto, me pareció muy interesante testear las funcionalidades, ¿vale? Para que se pudieran... para saber si hacía algún cambio, si lo rompía y para comprobar que, oye, que realmente mi funcionalidad es correcta, ¿vale? Entonces, estos tests no son test de Spock, aunque se parecen, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estos tests tienen que heredar de Base Platform Test Case, ¿vale? Esto es una clase que te ofrecen en JetBrains, que básicamente se encargan de, digamos, que inicializar todo la infraestructura para que puedas testear tu funcionalidad, ¿vale? ¿Qué es lo que nos permite esta clase? Pues te aporta que tienes una variable, myFixture, que lo que te permite es que, como varias cositas, ¿vale? La primera de ellas es que creas, digamos, los datos iniciales sobre los que quieres testear, ¿vale? Yo en este test lo que estoy haciendo es básicamente decirle, oye, supón que tienes un fichero con este contenido, ¿vale? Si os dais cuenta, por ejemplo, esto ni compila, ¿vale? Porque no tiene las clases, etcétera, etcétera. Pero me da igual, quiero decir, para lo que yo lo quiero, a mí me es suficiente. ¿Qué es lo que le tenemos que decir? Pues, por un lado, el nombre del fichero y por el otro, pues el contenido con el que lo queremos rellenar, ¿vale? Vale, ¿cómo hacemos para testear esa acción? Pues básicamente llamamos en el myFixture al método testAction y le decimos qué es lo que queremos testear, ¿vale? En nuestro caso, una instancia del Common Spock Cases, ¿vale? Y entonces, otro de los métodos que ofrece myFixture es el checkResult, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos comprobando aquí? Que el texto que se ha modificado una vez que se ha ejecutado la acción es este, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, lo único que ha cambiado entre este y este es que se han agregado los números de los casos de esta tabla, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues testeo pues, que no tenga, que los saltos de línea no los cuente, ¿vale? Que es el que los ignore. Que haya comentarios dentro de las líneas y que no los edite ni se vuelva loco él a la hora de contar casos. Que haya closures, ¿vale? ¿Por qué closures? Porque si recordáis cómo estaba construido esta lógica, ¿vale? Lo que hacía era buscar el where, ¿vale? La palabra where, buscar líneas que tuvieran esta estructura, es decir, algo barra algo, ¿vale? Y luego cortar una vez que encontraba una llave de cierre, ¿vale? Pero una llave de cierre que no fuera de una closure, ¿vale? Por eso está aquí testeado esto también. Y entonces voy a explicaros uno de los casos
extra que creé casi al final, ¿vale? Me parecía muy interesante testear cuando una tabla tuviera muchas líneas, ¿vale? Esta creo que tiene pues como 130 o 140 casos, ¿vale? Estos 140 casos, pues en el test nos iban a quedar muy sucios, ¿vale? Entonces, una manera que se puede hacer y que es mucho más elegante es que si tú le dices, oye, configúramelo basado en este fichero, ¿vale? Y este fichero está aquí, ¿vale? Tú le das el nombre del fichero y el punto Groovy y la extensión y él lo que hace es cargar esto, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, esto sí que compila y es una clase válida, ¿vale? Fijaros que tiene puesto además la licencia, el paquete, o sea, es una clase completa, ¿vale? Invocamos la acción y una manera de comprobarlo igual es con el check result by file, ¿vale? Y le dices que lo que espera es que el contenido sea igual al contenido de este fichero, ¿vale? Si nos vamos a este fichero, pues como veis es igual, solo que tienen los números de casos y tienen, pues mira, 109 casos, ¿vale? Vale, una cosa muy interesante que es el uso de estos ficheros necesita un pequeño detalle y es esto, ¿vale? getTestDataPath, ¿vale? Este método lo que estamos haciendo es sobreescribirlo y decirle dónde tiene que ir a mirar, a encontrar estos ficheros, ¿vale? ¿Qué pasa si no le ponemos esto? Vale, cuando invocamos nuestros tests de Base Platform Test Case, JetBrains lo que hace es que crea un proyecto ficticio y lo pone en una ubicación dentro de su editor de código, con lo cual no podemos navegar por esos ficheros, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Decirle, oye, para los datos de los tests utiliza esta carpeta, ¿vale? De esta manera, pues ya podemos acceder a esos ficheros y podemos tener un test tan simple como este, pero a la vez tan largo como los casos que tiene, ¿vale? Vamos a ejecutar los tests vamos a comprobar que siguen funcionando. Tardan un poquito y funciona bastante bien. De la parte de los... perdón, que tengo esto levantado. Perdón, es que estoy ejecutando sobre el... Sí, aquí, perdón. Estaba ejecutándolo sobre el proyecto arrancado, ¿vale? Bueno, realmente estoy ejecutando el add Spock case, pero bueno, da igual, para que veáis un poco cómo... Y mientras os voy explicando otra cosa, ¿vale? ¿Qué es lo que me queda por explicar? Vale, pues mucho, si os habéis quedado con la copla de cómo funcionan algunas funcionalidades, hay veces que es obligatorio tener seleccionado texto, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues básicamente tenemos que incluir, vale, mirad, aquí ya han ejecutado todos los tests, ¿vale? Como veis, tarda pues 10 segundillos, ¿vale? Vale, ¿cómo se selecciona texto? Pues la manera de seleccionar texto es incluir esta etiqueta de selection, ¿vale? Y dentro que contenga lo que queréis que esté seleccionado, ¿vale? Por ejemplo, me parece que aquí, sí, por ejemplo, aquí estoy testeando que realmente este texto pues no tiene el formato. O igual que aquí no tiene bien el formato, o que no tengo nada seleccionado, ¿vale? Hay diferentes casos. Otro muy interesante también es, que no sé si, sí, aquí, dónde está situado el puntero, ¿vale? El carro. Para situarlo no tenemos más que utilizar esta etiqueta, ¿vale? Y en esa posición es donde se va a encontrar el puntero situado, ¿vale? Para que también comprobemos, pues realmente si nos movemos hacia atrás o hacia adelante, pues si sigue funcionando nuestra lógica o no funciona. Y la última cosa que me gustaría enseñaros de los tests fue, o es, mejor dicho, cómo testear que los mensajes de diálogo aparezcan. Me ha resultado bastante difícil encontrar una forma mejor de hacerlo. Estoy seguro que tiene que existir algún API, pero no lo he visto ninguno, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, si no selecciono ningún texto, pues me debe aparecer un mensaje de, oye, no puedo agregar esta columna, por favor, seleccione tal, con este formato, ¿vale? La forma en la que yo lo he hecho, pues básicamente ha sido sobreescribir las metaclases de la clase message
¿Para qué? Para guardarme en estas variables message y title lo que está devolviendo o lo que está recibiendo este método, ¿vale? Entonces, cuando en mi clase, para los que no conozcáis mucho de Groovy, ¿qué significa esto? Pues que cuando vaya a venir aquí, por ejemplo, y va a hacer esta llamada, eso lo que va a hacer es que va a ejecutar, perdón, que me he ido donde no era. Eso lo que va a hacer es que va a venirse a esta sobreescritura, ¿vale? Y lo que va a hacer es que el message que se recibe aquí lo voy a guardar en esta variable y el title que está aquí lo voy a guardar en title zone, ¿vale? Y aquí compruebo que realmente esos son los textos que estoy devolviendo y funciona, ¿vale? Estuve buscando, pero no he encontrado nada, ¿vale? Voy a pasar un poco a hablar de cómo es el proyecto en sí y os cuento algunas curiosidades de la documentación y de cómo crear estos plugins, ¿vale? Ya lo he dicho antes, pero bueno, lo repito, esto es un proyecto Gradle, ¿vale? Es lo que recomiendan ellos que se haga a partir de ahora, porque antes tenían también otro como un launcher que te creaba un proyecto Maven y que te metía como algunas dependencias y tal, pero ya no recomiendas esa opción, aunque sigue estando soportada, ¿vale? Esta aplicación, la peculiaridad que tiene es que tiene aplicado un plugin, ¿vale? Este plugin lo que nos permite es especificar, por ejemplo, cosas como esto, ¿vale? ¿Qué plugins necesita tu plugin para funcionar, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, solo Java. ¿Qué versiones en la que está construido? ¿Qué versiones soporta? ¿Vale? O, por ejemplo, esto, que me parece muy interesante, que yo no lo conocía y en las últimas versiones lo he utilizado. Es las notas de cada versión, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta de este texto, si no me equivoco, ¿vale? Luego recorreré esta página para que lo veáis, pero si os vais a la página del plugin, veis que hay un texto que es fix error when, un comment, ¿vale? Y es básicamente esto, ¿vale? Vuestro plugin al final o vuestro proyecto pues puede tener otras dependencias, ¿vale? En el mío eso, tenía puesto Groovy, que por cierto, mira, Spock ya no hace falta, creo, que no me hace falta, ¿no? Pero no deja de ser un proyecto Gradle, ¿vale? Este plugin de JetBrains lo que nos ofrece son un par de tareas de Gradle, bueno, más de un par, ¿vale? Pero las más importantes son dos, ¿vale? La primera es run IDE, ¿vale? Esto lo que hace es que nos levanta un IDE con el plugin instalado, ¿vale? Y en ese entorno, digamos, seguro, nos podemos trabajar y podemos romperlo, podemos probar nuestras funcionalidades, ¿vale? La otra funcionalidad que más se utiliza es build plugin, ¿vale? Pues esto lo que hace es empaquetarlo y lo deja preparado para subirlo, ¿vale? Luego veremos un poco cómo se hace eso, ¿vale? ¿Qué más? Vale, sí. Uno de los ficheros más importantes de la construcción de plugins para JetBrains es que es este fichero, ¿vale? Es el plugin XML, ¿vale? Este plugin contiene varias cosas interesantes. La primera es las dependencias que tiene tu plugin, ¿vale? Si, por ejemplo, hubiéramos creado para WebStorm esta aplicación y fuera compatible, pues habría que agregar, creo que la dependencia para que fuera compatible con eso también, ¿vale? Aunque no sé si ni siquiera el código sería válido. Pero sé que hay plugins compatibles con todas las plataformas, ¿vale? Aunque no he indagado cómo se haría eso. Otra de las cosas interesantes es la descripción, ¿vale? En la descripción lo que aparece o donde va a aparecer esta descripción es en la parte de los plugins, ¿vale? Voy a buscarlo aquí para que lo veáis. Creo que lo tengo instalado. Ah, no, aquí no lo tengo instalado. ¿Vale? Aquí está, ¿vale? Esta descripción es la que está definida en esta parte del XML, ¿vale? Y luego llegamos a la parte más interesante, ¿vale? Que es la parte de actions, ¿vale? En esta parte lo que estamos definiendo es dónde se van a situar los botones que mi plugin en este caso he definido, ¿vale? Yo lo que tengo es un único botón, ¿vale? Que se llama Spock Data Table y que bajo ese hay otros
otros botones, pero no hace falta que sea siempre así, ¿vale? Podéis crear todos los botones sin un menú, ¿vale? Es decir, igual que, por ejemplo, está Generate Groovy Dock o Groovy Console, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene cada una de las acciones? Pues básicamente un ID, pero el ID lo podéis poner lo que queráis. La clase, que esto sí es lo interesante, lo obligatorio, ¿vale? Tenéis que indicar la clase que se va a ejecutar cuando hagáis clic en ese botón. Nada, el texto, la descripción y podéis poner esto, pero creo que no funciona. Aunque no me queda muy claro por qué no funciona. Creo que es porque piso alguna tecla rápida. Podéis poner las acciones que se van a... o el conjunto de teclas que se van a... que al pulsarlas se va a ejecutar esta acción, ¿vale? Y ya para acabar de comentar cosas de dentro del plugin. Hay dos... Creo que es esto, sí. Vale. Para que aparezca el logo, tenéis que definir dos tipos de iconos, ¿vale? A ver si encuentro el otro, porque no me acuerdo dónde está. Ah, sí, vale. Uno es el plugin icon, ¿vale? Yo los tengo iguales porque para mí, pues el mismo y ya está, ¿vale? Tienen que tener un determinado formato porque me parece que tiene que ser en SVG y un determinado tamaño. Me parece que tiene que ser pues menos de 36 por 36 píxeles, que tenga un poco de borde sin ocupar, ¿vale? O sea, son bastante exquisitos con cómo se tienen que crear con el formato de estas imágenes, ¿vale? Pero hay dos iconos diferentes. Uno es el icono que se va a ver, digamos que en esta parte, igual que la G, ¿vale? Es decir, que cuando arrancamos nuestra aplicación, el icono que se va a ver en el menú, ¿vale? Ese icono, ¿vale? Y luego el otro icono es el que aparece tanto en la web, ¿vale? Este de aquí, como el que aparece que es el mismo, como el que aparece en el menú de plugins, ¿vale? Cuando buscamos aquí por nuestro plugin, pues este icono, ¿vale? De esta parte, vale, importante. Hay veces que cuando arrancas el plugin no, pues da problemas al intentar cargarlo y te salta un error directamente antes de que hagas nada, ¿vale? Es decir, a veces pasa y lo que va a pasar es que el entorno de pruebas, digamos que el ID de pruebas se va a arrancar, pero no va a estar disponible tu plugin, ¿vale? A lo mejor no aparece ni el botón, ¿vale? O aparece deshabilitado y no puedes hacer nada, ¿vale? En general son fallos que da IntelliJ, ¿vale? No son, digamos, nuestros. Con lo cual, nada, yo siempre los he resuelto reiniciando otra vez y eso ha funcionado. Sí, otra cosa recomendable. JetBrains recomienda que desarrolléis el plugin utilizando su plataforma Community Edition, ¿vale? Porque tiene menos funcionalidades y la tienen como más segura, ¿vale? Para poder desarrollar este tipo de cosas, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tengáis que utilizar la Community Edition, ¿vale? Podéis utilizar la Ultimate o la que queráis, ¿vale? Una vez que digamos que desarrolléis el plugin, pues lo siguiente sería empaquetarlo, ¿vale? Al empaquetarlo, pues no es más que va a generar un jar, ¿vale? No sé dónde está, Believe, ¿vale? Ahí lo veis, ¿vale? Entonces, con ese jar, pues lo que podéis hacer es distribuirlo con vuestros compis, subirlo, etcétera, ¿vale? Entonces voy a retomar un momento la presentación para ver un poco cuáles serían los siguientes pasos que decía, ¿vale? Entonces, una vez que hemos generado el jar, si solo lo queréis utilizar con vuestros compañeros o que es un proyecto personal para ti, pues oye, con instalarlo de forma manual, que ahora lo enseño, sería suficiente. Si lo queréis compartir con la comunidad o lo queréis subir o lo que sea, podéis subirlo a la página de JetBrains, ¿vale? Hace falta tener una cuenta de JetBrains, pero se crean de forma gratuita. Y una vez que lo subís, tenéis que esperar a que os lo revisen, ¿vale? Suelen tardar como máximo 2 días en revisar el plugin. Y ahora os enseño algunas de las características que ofrece la plataforma a la que subes el plugin, ¿vale? Una de las cosas o que yo no sabía y he descubierto hace poco, pero yo creo que no tiene mucho tiempo, es que hay plugins de pago, ¿vale? No sé cómo funciona la plataforma de pago, pero sé que hay algunos plugins que mueven bastantes descargas y que os lo voy a enseñar.
creo que aquí... Creo que hay un top de pago, me parece, si no me equivoco. Bueno, no me acuerdo dónde era, ¿vale? Pero, quiero decir, algunos de los plugins son de pago, no todos son free, ¿vale? Como veis, mi plugin pues es una birria, ¿vale? Es decir, yo tengo 80 descargas, si le quito el de Unique, pues 113, ¿vale? Pero lo subí porque pensaba que le iba a ser útil a 3 o 4 personas, es decir, a mis compañeros y demás. Y pues oye, gratamente sorprendido de que la gente lo esté utilizando o por lo menos lo está descargando. Cuando tienes en esta página del plugin, pues te da estadísticas, puedes ver cómo de comunes en un tipo de IDE o no, ¿vale? Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que de las descargas únicas, casi un 30%, un poco más, son de Android Studio, que lo comentaba antes con Iván, ¿no? Que oye, es sorprendente que la gente utilice Android Studio. No sé para qué utilizará el plugin, con qué tipo de proyectos, si son proyectos Android o son scripts o por qué, pero oye, me sorprende gratamente, ¿vale? Vale, ya explica entonces cómo se instala de forma manual el plugin, por si no lo sabéis, pero básicamente tenéis que venir aquí a plugins y en la ruedecita esta, install plugin from disk, ¿vale? Aquí seleccionamos el jar que corresponda, ¿vale? Y ya estaría instalado, ¿vale? Y aparecería ya aquí. ¿Qué hacemos si queremos subir el plugin? Pues básicamente, una vez que tienes la cuenta creada y que te has logueado, pues le das a upload plugin, ¿vale? Te pide que rellenes varias cosas y que seleccionas el jar, ¿vale? Una vez que te lo aprueban, pues te envían una notificación y a partir de entonces pues ya te lo puedes descargar, ¿vale? Puedes rellenar, pues eso, la típica información de, pues, dónde está la licencia, dónde tienes el código, si es que es accesible, dónde tienes para que te reporten bugs si algo no funciona, o la documentación, ¿vale? Yo, por ejemplo, creé la documentación en el README del proyecto porque me parecía muy interesante que cualquiera pudiera acceder aquí y ver diferentes ejemplos de cada una de las funcionalidades, ¿vale? Y cómo eran. Una cosa más que os quería contar de lo de la plataforma es que una vez que proponéis una subida, ¿vale? Yo, por ejemplo, si quiero subir una actualización, puedo hacerlo a través de esto, o también tienen un API REST, me parece, que puedes hacerle peticiones y se sube directamente, ¿vale? A mí, para esto así tan breve y rápido, preferí hacerlo a mano, ¿vale? Entonces, una vez que subes la versión, pues se te queda aquí visible solo para ti, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen en esa versión? Pues comprueban el código y demás. Y una cosa muy interesante es que lo que hacen es que revisan la compatibilidad de tu plugin con diferentes versiones, ¿vale? Yo, por ejemplo, le tengo puesto que solo es compatible con las versiones de Ultimate de este año, ¿vale? De la 201 en adelante, ¿vale? ¿Por qué? Porque si intento verificar para una versión de, por ejemplo, creo que esta de diciembre o de noviembre, ¿vale? Al ratito me aparece que no es compatible, ¿vale? Y te muestra qué fallos de compilación hay, ¿vale? Y esto es por lo que decía, porque hay un breaking change en las versiones de 2020. Como veis, por ejemplo, aquí también me aparece el listado de productos en los que está soportado, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, pues eso, en IntelliJ IDEA Educational, en el Community, en el Android Studio y en Ultimate, ¿vale? Pero fijaros la cantidad de productos que tiene JetBrains en los que se pueden crear plugins, ¿vale? De esta parte creo que nada más. Ya estamos acabando. Esto es lo que os comentaba del Compatibility Check, ¿vale? Vale, esta diapositiva. Os he dejado en este enlace o en el QR, por si los queréis acceder, diferentes recursos, ¿vale? Lo que os comentaba antes es que la parte de la documentación sobre cómo crear plugins está documentada a medias, ¿vale? Hay cosas que no están del todo bien explicadas o que están explicadas como se hacen de la vieja manera. Bueno, hay trabajo que hacer todavía en esa parte, ¿vale? Yo como empecé el proyecto fue empezando con un proyecto de ejemplo de los que facilitaban JetBrains y sobre ese ir construyendo cosas, ¿vale? Voy a abrir el enlace para que lo veáis, que lo tengo aquí abierto. No, aquí. ¿Vale?
Entonces, el más interesante para mí es este, ¿vale? El de plugin samples. Entonces, en este tenéis un repo con un montón de proyectos con diferentes cosas, ¿vale? Action Basics es las acciones de botón básicas, ¿vale? Pero hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo, ¿vale? Yo lo basé mi proyecto en el contenido que había aquí, ¿vale? Y si alguien me viene a preguntar, yo le diría o que se bajara mi proyecto o que se base en este, ¿vale? Que es bastante sencillo y puedes ir fácilmente viendo cómo funciona. Las slides las subiré para que podáis acceder también a las URLs y tengáis acceso a los recursos que os he dejado por ahí. Y nada, para acabar, deciros que estamos buscando gente, estamos buscando un nuevo compañero. Permitimos teletrabajo bajo petición. Somos un equipo pequeño, pero pertenecemos a una empresa grande. Y es interesante la posición para la que estamos buscando a alguien porque es para trabajar en producto, utilizando Gradle, Groovy si sabes. Si no sabes, si sabes Java, pues también nos vale. Tenemos un montón de beneficios, pues vacaciones ilimitadas, viajamos regularmente a las oficinas de Londres, esquema de bonus, etcétera, ¿vale? Entonces, si alguien interesado, pues ahí tiene el QR o la URL, o que si quiere que le cuente un poco más, que me escriba y le doy un poquito más de detalles. Y nada más, no sé si hay algunas preguntillas, espero que sí, y que espero que también que os haya gustado mucho la presentación. Muchas gracias. Mientras que la gente, ya hay una pregunta, así os dejo un poco de tiempo para que escribáis alguna. Tengo yo una pregunta. Sí. En los test que has puesto comentabas que no eran test de Spock, pero parecían test de Spock, porque le dabas de una clase de JetBrains. ¿Pero tú realmente estás escribiendo test de Spock o no? No, no son test de Spock. Y tú simplemente has puesto el given when then y todo exactamente igual, pero no... Y se lo come como un campeón. Pero es que me parecía muy cutre dejarlos en la manera como JUnit. Pero los test funcionan bien, ¿eh? Pero no puedes utilizar anotaciones en plan unroll, no puedes hacer... es decir, tiene sus limitaciones, ¿vale? No me puse tampoco a complicarme la vida a ver si era capaz de hacer que heredara de, ¿sabes? De Spock Case o de Case, no me acuerdo, Specification, me parece que es la última, que seguro que habría alguna manera, pero no me paré a mirarlo. Conseguí que de esta manera funcionara y quedaban bastante legibles los tests y que comprobaban las cosas que yo quería testear y ahí me paré. Perfecto. Pues te voy leyendo preguntas. Pablo González. En Cucumber hay data tables igual que las de Spock. Entiendo que al ser el plugin agnóstico del tipo de fichero, realmente como ve un conjunto de caracteres se podría utilizar de cualquier igualmente, ¿verdad? Sí, si la sintaxis es igual, sí, ya digo, está o sea, no sé cómo son los tests, tendría que ver un caso para ver si es compatible y si no es compatible, quiero decir, hacerlo compatible probablemente será muy, muy, muy fácil, ¿vale? Porque sería, digamos, adaptar la sintaxis de esa tabla de datos a la forma en la que lo haga Cucumber. Pero vamos, quiero decir, si no es compatible se puede hacer fácilmente. Perfecto. José Miguel te pone plus, plus, plus. Muy bien. Jorge Aguilera, me has dejado con la boca abierta. Muy buena charla y magnífico plugin. Y luego pregunta, cuando envías el plugin a revisión, ¿tienes que proporcionar el código o solo el jar? Solo el jar. A mí no me han pedido código, pero supongo que lo decompilarán para ver qué haces, ¿sabes? Pero eso ya es cosa suya. No me he leído tampoco las condiciones de uso de la plataforma, con lo cual seguramente ahí por ahí pongan algo. Está guay porque, quiero decir, te abren como un ticket y pues me parece que es que si que te lo deniegan, te explican por qué. A mí es que no me han denegado, es un plugin sencillo y tampoco estoy haciendo nada del otro mundo. Entonces, supongo que, ¿sabes? Si a lo mejor empiezas a enviar correos electrónicos con los ficheros, por ejemplo, a un servidor externo, me lo invento, pues oye, ¿sabes? Supongo que será para verificar ese tipo de cosas. Vale. Pablo te da las gracias por la respuesta. Le ha gustado el plugin y la charla. Jorge también da las gracias. ¿Más preguntas? Vamos a esperar un momentito a ver si alguien más tiene alguna pregunta y si no, pues nada, cortamos y hacemos el
el sorteo. ¿Cuánto Preguntan por tiempo? aquí, eso es, ¿cuánto ha tardado la versión 0001? Pues a ver, quiero decir, lo primero que tenía funcionando, hecho en Java, ya digo, joder, me tiré de los pelos cuando me di cuenta que se puede hacer en Groovy. Realmente, o sea, lo más difícil, o sea, si alguien me hubiera contado lo que yo he contado aquí, hacer una funcionalidad de un botón es un rato, ¿eh? O sea, quiero decir, es 2 horas. A mí yo tardé quizá, pues, en tener una funcionalidad que fuera útil, pues a lo mejor unas 10 horas o algo así, pero claro, porque te vas a la documentación y dices, vale, ¿cómo se obtiene el texto seleccionado? Y hay poca información, ¿vale? Es decir, hay mucha más información en los foros de JetBrains que en lo que es en la documentación oficial. Hay partes de la documentación oficial que no están ni redactadas, ¿vale? Es decir, yo no sé si es porque los están agregando ahora eh, o porque tienen que hacer todavía trabajo y lo tienen ahí un poco pendiente, ¿vale? Pero ya digo, en Stack Overflow y en los blogs de JetBrains he aprendido un poco más de cómo se haría. Y ya digo, en total de horas que me habrá llevado a crear, digamos, toda la aplicación con todas las funcionalidades y testear y tal, pues a lo mejor habré dedicado, no sé, 40, 60 brillas, pero claro, testeado, documentado, subido, limpio, etcétera, etcétera, ¿vale? Cubriendo todos los casos. Por ejemplo, igual del testing, tampoco hay mucha documentación de cómo testear eso. Y las cosas que yo quería buscar, pues no están testeadas de la manera en la que yo quería testearlas. Con lo cual es un poco, ¿sabes? Usaban formas de Java puro y a mí no me gustaban. Prefería hacerlo de una forma un poco más groovy. Sí, además que los test está guay que puedas testear todo para eso, para Claro, asegurarte que no rompes claro. nada y que... Hay otros tipos de test, pero a mí no me hicieron falta, ¿vale? Y es que levanta un ID y los ejecuta sobre ese ID, ¿vale? Y los que yo tengo, digamos que lo que haces es un ID ficticio, ¿vale? Virtual. Esos test pesados te recomiendan que eso, que no tengas muchos casos porque tardan bastante y es bastante costoso. Pero a mí no me hizo falta. Yo con digamos, estos test unitarios a mí me sirvió. Pero entiendo que habrá plugins muy complejos que hagan muchas cosas que evidentemente haga falta pues saber si se está renderizando en el botón de database, no sé qué. Pues seguro. Claro. Pues nada, parece que no hay más preguntas. Vale. Así que muchas gracias, Alberto, por la charla. Gracias a todos. Paramos la grabación ahora para hacer el sorteo. No os vayáis si os habéis apuntado.